Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Si eres veterinaria o veterinario autónomo, sabes que no puedes permitirte dejar tu consulta más vacía que una perrera en vacaciones. Un imprevisto puede impedirte atender emergencias y cuidar a tus pacientes peludos. Con el seguro de baja laboral de Previsión Mallorquina, eliges la indemnización diaria que necesitas y tienes cobertura desde el primer día. Fiscalmente deducible y pensado para tu profesión. Porque ser veterinario autónomo es más que un trabajo, es poder seguir cuidando, pase lo que pase. Infórmate en previsionmallorquina.com y sé realmente autónomo. En Leyendas de Occitania y Navarra se habla de perros blancos de las cumbres que acompañaban a las almas o custodiaban tesoros, poniendo en evidencia su presencia milenaria en el imaginario popular. Hoy te hablaremos del perro de montaña del Pirineo. Los ancestros más remotos los encontramos en unos perros de gran tamaño procedentes del cercano Oriente, que llegarían a Europa occidental con los primeros pastores neolíticos, según se ha podido saber gracias a los restos encontrados en yacimientos arqueológicos y que han sido datados entre el 6000 y el 4000 a.C. Durante la Edad del Bronce y la del Hierro, entre el 3000 y el 500 a.C., las rutas de pastoreo y del comercio darían lugar a que se mezclasen con perros de diferentes regiones. La mayoría de los historiadores hablan de que en el siglo I las legiones romanas cruzarían los Alpes, haciéndose acompañar de unos perretes muy protectores y con habilidades en el pastoreo. Provenían de la región de Molosia, antiguo territorio del noroeste de Grecia en Epiro, una zona montañosa dominada por la cordillera del Pindo y los montes acroceraunios, llenas de bosques y zonas de pastos en donde sus habitantes, los molosos, alimentaban a sus rebaños de ovejas y cabras y que en tiempos de Julio César, para que los soldados pudieran comer carne fresca, se encargarían del cuidado de los animales. Debían ser perretes fuertes, capaces de aguantar largos trayectos y con el suficiente carácter como para dirigirlos. Columela, en su obra de Re Rústica, hablaría de perros pastores grandes, blancos, guardianes de ovejas contra lobos y osos en Hispania y en la Galia, diciendo: se debe hablar de los perros villáticos y pastorales. El guardián de la villa debe ser de cuerpo muy grande, ladrido, fuerte y acerbo. Primero que con el oído detecte lo malo, luego que con la vista lo atemorice y aun cuando no se le vea, su horrible bramido ahuyente al acechador. Que tenga color uniforme. En los perros de pastor se prefiere el blanco, porque el perro blanco se distingue de las fieras. A veces es muy necesario para ahuyentar lobos al amanecer oscuro o al crepúsculo. Tras la caída del imperio, las rutas pastoriles transpirenaicas harían posible el intercambio de sangre entre perros de ambos lados de la cordillera, actuando como filtro natural fijando rasgos. Pelaje espeso de doble capa para soportar la nieve, gran tamaño para disuadir lobos y osos y temperamento equilibrado para trabajar sin una agresividad excesiva. Durante la Alta Edad Media, en documentos de monasterios de Navarra, Aragón y Languedoc,
se haría mención a Canes Villatici o Canes Guardiae, perros grandes vinculados a rebaños trashumantes y a la defensa de las propiedades. En la Baja, los pastores locales elegirían a los ejemplares más valientes y resistentes, sin estándares escritos, pero con una gran capacidad funcional. En Crónicas de Occitania y del Vernet se mencionaría perros blancos de montaña que acompañarían a caballeros y pastores, así como testimonios sobre perros enormes en el castillo de Foix y en otros dominios feudales pirenaicos, usados como guardianes nocturnos. Aparecerían en relieves en los que podemos ver grandes perros blancos, lanudos, de hocico noble, junto a ovejas o nobles cazadores, en particular en el tapiz La caza del unicornio de finales del siglo XV, hoy en Nueva York, en el que se muestra varios grandes perros blancos con características muy similares a los patú pirenaicos, empleados como guardianes de la caza y de rebaños. En las miniaturas francesas y castellanas, en manuscritos de caza, como sería el caso del libro de la caza de Gastón Phoebus, señor de Orthez en pleno corazón pirenaico, donde se describe y a veces se ilustran grandes perros blancos de los Pirineos. Aunque las miniaturas del manuscrito son estilizadas, muestran perros corpulentos y blancos con el cuerpo bien cubierto de pelo largo, y en repertorios heráldicos medievales donde aparecerían junto a rebaños, caballeros y en sepulturas. Hasta el siglo XV no habría un nombre de raza como tal, pero sí constantes menciones a perros blancos y grandes en los Pirineos, usados como guardianes de fortalezas y fincas, además de como protectores del ganado, y ya comenzarían a tener identidad propia. En el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, el marqués de Lavaux llevaría varios ejemplares desde los Pirineos a los dominios reales, poniéndolos de moda en la corte de Versalles, apareciendo en retratos de caza y escenas campestres como acompañantes de damas o caballeros nobles y en retratos de la escuela de Rigaud. En 1675, el rey lo declararía chien de cour, perro de la corte, pasando a ser un símbolo de prestigio en castillos y palacios, no solo en el campo, volviéndose muy populares entre la nobleza francesa como animal de compañía y de guarda de residencias aristocráticas en el siglo XVIII. Su belleza y tamaño serían un signo de estatus, como así lo atestiguan retratos conservados en colecciones regionales francesas en los que se les identifica junto a nobles de Béarn y de Bigorre. Hay registros de que acompañarían a los nobles en las cacerías. Sin embargo, en la vertiente española nunca serían tan aristocráticos. Seguirían desempeñando su papel pastoril y de guardia rural, protegiendo a los rebaños frente a lobos y extraños, sin un programa de cría organizada. Los ejemplares se seleccionarían de forma natural por los pastores. En el siglo XIX, en Francia se les comenzaría a llamar chien de montagne de Pyrénées. En estos tiempos, la cinofilia experimentaría su mayor esplendor. En 1897, Henry Wieland, un aristócrata apasionado de la cinofilia, publicaría en Bruselas su monumental obra Las razas de perros, un catálogo ilustrado en el que reuniría y describiría todas las conocidas en Europa en aquel momento, que se convertiría en referencia internacional, porque en una época en la que muchos estándares aún no estarían redactados, sus descripciones ofrecerían un punto de partida para jueces y criadores. Wieland los incluiría con una descripción bastante detallada para la época, señalando sus características físicas principales.
Gran tamaño, predominio de pelaje blanco con o sin manchas grises, leonadas o negras. Cabeza grande pero bien proporcionada, con expresión noble. Cola espesa en pluma, llevada en ruedas sobre la grupa en estado de atención, haciendo referencia a su función tradicional como guardián de rebaños contra lobos y osos en los Pirineos y protector de casas y propiedades en las zonas rurales de montaña. En él también mencionaría a un ejemplar llamado l'Asturian, al que consideraría el representante del tipo ideal. Aunque ya existían menciones anteriores de entre los siglos XVII y XVIII en Francia, Wieland sería el primero en ofrecer un perfil morfológico claro con medidas aproximadas y rasgos definidos. Su libro se traduciría en varios idiomas, permitiendo que cinófilos fuera de Francia y España conocieran al Pirenaico, lo que ayudaría a que se exportaran algunos ejemplares a Bélgica, Holanda y posteriormente a América. En torno al 1885, el Kennel Club de Londres registraría los primeros ejemplares y se les exhibiría en las exposiciones realizadas en el Crystal Palace. Con el auge del romanticismo, los Pirineos se convertirían en un paisaje idealizado y los artistas representarían a pastores con sus patous, incluyéndolos en escenas de pastoreo o majestuosas vistas alpinas que hoy se conservan en el Musée d'Orsay y en colecciones privadas. Entre 1900 y 1910, el Marqués de la Rivière y el Barón de Laune criarían y seleccionarían perros guardianes de rebaños y fincas cuidando su pureza. Médillon, Sultán y Verne aparecerían citados en exposiciones de principios del siglo XX en Francia. Estos ejemplares serían los precursores directos de los perros que inspirarían el primer estándar. Durante la Primera Guerra Mundial, muchísimos jóvenes pastores de las zonas pirenaicas serían enviados al frente, quedando los rebaños y sus perros sin protección. La trashumancia y la ganadería intensiva se reducirían drásticamente y, como consecuencia, la cría funcional de estos perros. Además, con la escasez, alimentar a perros de gran tamaño supondría un lujo imposible. Muchos serían sacrificados o abandonados. El ejército francés reclutaría miles de perros para mensajería, carga ligera y asistencia a tropas, y algunos montaña del Pirineo serían empleados como guardianes en campamentos militares. Al terminar la guerra, la raza se encontraría en un estado crítico, casi extinta fuera de los valles pirenaicos más aislados, donde algunos pastores seguirían usándolos de manera tradicional contra los depredadores. En la vertiente española, algunos ejemplares sobrevivirían en los valles más aislados de Aragón y Navarra, donde las familias continuarían con un modo de vida pastoril rudimentario. En Francia, las líneas más nobles que habrían estado presentes en castillos y fincas aristocráticas prácticamente desaparecerían. En 1918, varios criadores y amantes de la raza, especialmente Bernard Senac Lagrange, empezarían a recuperar los ejemplares que habrían sobrevivido en los Pirineos. En 1920, Prince y Blanchette de Lourdes serían expuestos en París y Burdeos. Estos dos ejemplares serían usados en los primeros cruces controlados por el Club de Chiens de Montagne de Pyrénées. Su descendencia formaría parte de la base genética de las líneas posguerra. En 1923, un grupo de criadores locales y notables de la región que querían preservar y unificar el tipo pirenaico tradicional, que hasta entonces variaba bastante según el valle o la vertiente francesa o española, fundarían el Club de la Raza en la ciudad Argelès-Gazout,
en pleno corazón de la zona donde la raza se habría mantenido. Sénac-Lagrange sería el encargado de redactar un primer estándar, apoyado por criadores y cinólogos bajo la tutela del club y de la Sociedad Central Canina Francesa, en el que se fijarían las características distintivas del perro pirenaico de los otros mastines europeos. Tamaño imponente, siendo este uno de los rasgos principales, preferiblemente blanco puro, admitiendo manchas grises, amarillo pálido o anaranjadas en la cabeza y las orejas, con cabeza fuerte pero elegante, con expresión inteligente, pelaje de doble manto, abundante, espeso y resistente al frío, y de carácter noble, protector y valiente, sin ser agresivo, con la función de ser guardián de rebaños en la montaña, independiente y vigilante. Patou de la Tournelle, uno de los perros de su propiedad, está considerado el padre del estándar moderno. Alrededor de los años 1930-40, en Francia, el señor Émile Boudin fundaría su criadero bajo el afijo du Pic du Midi, en homenaje a la cumbre emblemática del mismo nombre en los Altos Pirineos. Boudin formaría parte del grupo de criadores que, junto a Bernard Sénac, trabajarían para recuperar la raza. Su lema sería fuerza, función y fidelidad al origen pastoril. Su línea aportaría consistencia estructural, osamenta y fidelidad al tipo pirenaico original. La sangre de sus ejemplares se expandiría por toda Francia y algo después a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido, donde reforzaría líneas locales. En 1933, el American Kennel Club reconocería a la raza, creciendo así su popularidad en Norteamérica. En 1936, en Reino Unido se fundaría el Club de la Raza. En Francia, entre 1937 y 1940, el campeón Urdos de Somme sería uno de los últimos grandes campeones antes de la Segunda Guerra Mundial. Representaba el tipo clásico y muchas líneas actuales descienden indirectamente de sus progenitores. Entre 1936 y 39 tendría lugar la Guerra Civil Española. Como en todas, alimentar perros de gran tamaño sería inviable para familias campesinas que apenas podían sobrevivir. Muchos serían sacrificados por falta de alimento y otros requisados por los bandos para servir como guardianes o animales utilitarios. La transhumancia se vería interrumpida, al igual que menguaría el comercio de la lana y la ganadería extensiva en Aragón, Navarra y Cataluña. Al haber menos rebaños, también habría menos necesidad de perros para su guarda. Muchas líneas de pirenaicos españoles se perderían o se mezclarían sin control. A pesar de todo, aún quedarían algunos ejemplares en los valles más aislados de Aragón y Navarra. La Segunda Guerra Mundial volvería a impactar negativamente en la cinofilia en general. En Francia, la ganadería trashumante volvería a disminuir. Otra vez, el tamaño y las necesidades de alimento jugarían en su contra. En la Francia ocupada y devastada, muchas líneas de cría bien seleccionadas se perderían en bombardeos, requisiciones y abandono. El Pirineo, aunque más aislado, no quedaría al margen. La vida rural se empobrecería y los perros volverían a depender de los escasos rebaños y de familias que pudieran alimentarlos. Al igual que tras la Primera Guerra Mundial, la raza sobreviviría gracias a los ejemplares que mantendrían los pastores en los remotos valles de los Pirineos, donde nunca dejarían de cumplir su función. Esa rusticidad sería lo que salvaría a la raza de la extinción total. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Francia sola no podría reconstruir la raza, por lo que exportaría ejemplares a Estados Unidos y Canadá,
donde habrían llegado algunos pirenaicos ya en los años 30. Los criadores norteamericanos desempeñarían un papel fundamental al convertirse en un banco genético y luego devolver sangre a Europa para salvar así la raza. En 1945, el Kennel Club británico reconocería formalmente al Club de Raza de los Pirineos. En los años 50, gracias a los esfuerzos coordinados entre Francia y criadores internacionales, se establecería la raza. El Club del Perro de Montaña del Pirineo volvería a poner en marcha los registros y las exposiciones, basándose en los perros recuperados. En estos tiempos, Charles Vaillant criaría bajo el afijo de la Cascade de Couplon. Pretendía perfeccionar la elegancia y la expresión sin perder funcionalidad, para lo que seleccionaría cabezas más refinadas y expresiones dulces, movimiento armonioso y un porte majestuoso, y una capa densa blanca con subtonos cremas o gris pálido. Uno de sus ejemplares, de nombre Cyrus, obtendría múltiples premios en Francia y sería exportado a Estados Unidos en los 60, donde sería padre de numerosas líneas Rivergrove. Por su parte, Eros sería el símbolo del tipo elegante, de perfil aristocrático y andar fluido. Sus perros estarían muy solicitados por criadores internacionales, sobre todo los estadounidenses, que buscaban más armonía y elegancia para exposición. La línea Rivergrove utilizaría varios ejemplares descendientes de este afijo para suavizar su tipo. En Francia contribuyó a formar la imagen moderna del pirenaico de exposición. El perro de montaña del Pirineo volvería a expandirse como una raza de compañía y guarda en Europa y América. Ivar du Pic du Midi, criado por Émile Boudin, sería usado como semental principal por el club francés para reconstruir líneas puras. Bonneville de la Brise sería uno de los primeros campeones norteamericanos. Descendía de líneas francesas exportadas antes de la guerra y consolidaría la reputación en el país como perro de exposición majestuoso y equilibrado. El 25 de enero de 1955, la Federación Cinológica Internacional reconocería de manera definitiva al perro de montaña del Pirineo, encuadrándolos en el grupo 2, perros tipo Pinscher, Schnauzer, Molosoides, perro tipo montaña y boyeros suizos, en la sección 2.2, Molosoides tipo montaña. En 1960, Mary y George Goddard, en California, comenzarían con la crianza bajo el afijo Rivergrove, consolidándose rápidamente como una de las líneas más selectivas y exitosas de Norteamérica. Su objetivo sería combinar la estructura sólida y noble del tipo francés clásico, un temperamento sereno, equilibrado y sociable, apto para familia y exposiciones, y una presencia majestuosa que respetara el estándar del American Kennel Club, derivado del francés de 1923, obteniendo ejemplares muy destacados y exportando a Europa, Sudamérica, Japón y Australia, donde ayudaron a reforzar la calidad de cría. Muchos pedigrís modernos, incluso en Francia y en España, incluyen alguna línea Rivergrove. Betty y Henry Seeley, en Oregón, también lo harían bajo el afijo Peerless, con una visión similar a la de los Goddard, pero con un enfoque algo más funcional. Perros grandes, fuertes, con excelente osamenta y carácter de guardián amable. Mantendrían líneas con una marcada cabeza expresiva, pigmentación intensa y proporciones equilibradas. Para su cría utilizarían importaciones directas de Francia y también descendientes de perros de Canadá. Algunas incorporarían sangre de Du Pic du Midi y de la Cascade de Couplon, igual que Rivergrove, pero con selección independiente. Peerless and Other Fine Meats
multipremiado en los 70 y 80, sería utilizado como semental en Estados Unidos y Reino Unido. No sería hasta los años 60-70 cuando se organizaría la cría del lado español. A partir de los 70, Francia desarrollaría líneas de calidad con ejemplares de montaña y apoyo internacional. Algunos afijos se harían famosos exportando perros a medio mundo y en Estados Unidos serían un perro de compañía y exhibición valorado por su porte majestuoso. Su función tradicional prácticamente desaparecería al haber sido exterminados los grandes depredadores en buena parte de los Pirineos. Bacard e Iris de Pic de Gir serían muy influyentes en la cría internacional y base de numerosos campeones europeos y estadounidenses. En España, en los años 80, crecería el interés por recuperar y criar la raza con criterios modernos, fundándose clubes nacionales que se integrarían en la Real Sociedad Canina de España. La Federación Cinológica Internacional consolidaría su estándar y el Pirenaico pasaría a ser una de las razas emblemáticas en Francia. Hulot du Pic d'Hibiscus, ejemplar multipremiado en Francia y referencia del tipo clásico pastoril noble, aparece en múltiples pedigrís europeos. En los 90, Rivergrove Rumford Cove, descendiente de líneas francesas y canadienses, se proclamaría campeón en Estados Unidos, un ejemplar de porte impresionante y carácter tranquilo. Niebla del Valle de Tena, una de las primeras campeonas nacionales españolas, simboliza la recuperación de la raza en la vertiente española del Pirineo. A partir del 2000, en España, destacaría en exposiciones internacionales Eros de Alba de los Danzantes por su equilibrio entre belleza y funcionalidad. En Francia, Cyrus de la Cascade du Couplin se proclamaría campeón internacional, siendo ejemplo del tipo francés actual. En Estados Unidos, Rivergrove Autumn Frost es uno de los pirenaicos más premiados de América, descendiente de las históricas líneas Rivergrove y Peerless. En la actualidad, el perro de montaña de los Pirineos se cría en todo el mundo, manteniéndose una doble vertiente. Los seleccionados por estética, con un porte imponente y temperamento equilibrado para compañía y exposición. Y en los últimos 20 años, debido al interés por usarlos de nuevo como guardianes de rebaños frente a lobos y osos, que están regresando a los Pirineos y otras zonas de Europa, una línea más funcional. En España, con el regreso del lobo a zonas de Castilla y León y del oso en los Pirineos, algunos ganaderos han vuelto a emplear al perro de montaña del Pirineo como protector, al igual que sus ancestros. Los clubes españoles han trabajado para integrar su patrimonio genético con el francés y mantener la autenticidad de la raza. El montaña del Pirineo es un perro seguro, reflexivo y sereno que te obedecerá si confía y te respeta, estableciendo un vínculo muy especial. Muy inteligente, aprende rápido lo que le interesa o considera importante. En su mente, él sigue siendo el guardián del rebaño, incluso si el rebaño ahora es su familia humana, con la que es afectuoso y fiel hasta la muerte. Ante cualquier amenaza, primero advierte, se interpone, ladra con voz profunda y firme, y solo si la amenaza persiste, actúa. Por naturaleza es reservado con desconocidos. No es agresivo, pero tampoco efusivo. Primero observa y decide después si eres digno de su confianza. Con las personitas chiquitas es paciente, dulce y protector. Pero como siempre te digo, vigila los momentos de juego. Es muy grandote. Y enséñales a tratarse con dulzura y cariño. Son maravillosos compañeros de vida, pero nunca jamás juguetes. Con otros animales se llevará bien, es un cuidador nato.
En casa será un gigante tranquilote, aunque siempre estará atento a cualquier movimiento. Bien socializado, es sereno, estable y majestuoso. Rara vez entra en pánico o se muestra nervioso. Tolera muy bien la soledad y las inclemencias del tiempo. Está hecho para la calma y la resistencia. Lo que no soporta es el trato duro ni los gritos. Necesita una relación basada en el respeto y la coherencia. Lo que siempre te digo, firme pero amable. Fueron criados para caminar durante horas, despacio, pero sin parar, siguiendo rebaños o vigilando territorios, lo que se traduce en la necesidad de actividad diaria moderada pero sostenida, sin carreras intensas ni entrenamientos de impacto. Necesitará le lleves a pasear 2 veces al día, al menos 1 hora en cada uno de ellos. Le encanta moverse a su ritmo en espacios abiertos, así que si le llevas de senderismo se sentirá muy feliz. Eso sí, teniendo en cuenta que no tolera demasiado bien el calor ni que le fuerces el ritmo. Aunque no le gustan demasiado los ejercicios repetitivos, sí podrás enseñarle una obediencia básica con órdenes prácticas como quieto, siéntate, ven, ejercicios de encontrar objetos y sobre todo déjale vigilar, ya sea en el interior de la casa o en el jardín, porque esto es algo que necesita para sentirse vivo. De lo contrario, ladrará en exceso, intentará escapar o caerá directamente en la apatía y en la desgana, pudiendo incluso volverse excesivamente protector. No es una raza adecuada para tener en un piso. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método Prosopea de terapia adaptada con perros, experto en conducta canina con más de 30 años de experiencia en el mundo de la educación, creador del método City Dog e instructor en la escuela canina Kerkus, nos habla de ellos. Es un perro que tiene unas funciones, siempre ha tenido unas funciones similares al mastín español, pero es un perro más adaptado a zonas frías y específico de ese tipo de áreas, como dice su nombre. Y como todos estos perros de guarda del ganado y de vigilancia, son perros muy, muy poderosos. El montaña del Pirineo es especialmente bonito, que da su capa blanca, pero eso no nos tiene que confundir y pensar que estamos ante un animal de compañía. Ellos siempre han sido animales guardianes y protectores para sus funciones concretas, pero no son un perro de compañía para una ciudad, aunque pueda haber algún individuo que se adapte sin ningún problema, pero donde ellos se van a expresar y se van a encontrar especialmente a gusto es en zonas donde tengan campo, puedan estar en entornos naturales y realmente que tengan bastante espacio. Son perros que son entrenables, pero tienen una forma de ser muy fuerte, por lo cual no hay que ser especialmente positivos en las explicaciones, porque no son perros que vayan a aceptar obligaciones por nuestra parte de forma tranquila. En este tipo de perros es muy importante que todas las explicaciones sean afectivas y positivas. Por lo demás, perros muy fuertes, siempre hay que tener en cuenta que la persona que vaya a manejarlo pues pueda manejarlo, sobre todo en las fases jóvenes, ¿no? Pero que una vez consiguen esa educación suelen tener un comportamiento fantástico hacia su familia, sus dueños y su entorno. Entre las 3 y las 14 semanas deberás comenzar con su socialización, ya que es el periodo en el que el cachorro forma su mapa mental del mundo y todo lo que conozca de manera positiva se integrará como normal y no generará desconfianza en la edad adulta. Exponlo con calma y de manera gradual y progresiva a diferentes personas, ancianos que puedan llevar un bastón o un andador,
Personitas chiquitas, hombres, mujeres, procurando que sean situaciones tranquilas. A partir de los 3 meses, llévalo a ambientes en los que pueda haber ruidos, tráfico, puertas que se cierran, a que conozca a otros de su especie siempre que estos sean amables y a otros animales domésticos si es que va a convivir con ellos, pero nunca lo fuerces porque puede causar justo el efecto contrario al que estamos buscando. Respeta su ritmo y premia siempre su buena actitud, poniendo mucha atención en no premiar sus posibles miedos. A partir de los 6 meses, enséñale a diferenciar quién es una visita y quién es un intruso, algo que te será muy útil cuando sea adulto. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, ganadora del Campeonato de España en la disciplina IGP, evaluadora del Zoosanitario de Málaga, monitora en terapias asistidas con perros y en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo enseñarle esa diferencia. Cuando tenemos un perro es habitual y normal que queramos que nos avise si hay un intruso, pero la diferenciación entre una visita y un intruso no es nada fácil, a veces porque los visitantes se comportan un poco como intrusos por la forma de hablar, de gesticular o por lo contentos que se ponen al llegar a casa, y a veces porque los intrusos parecen visitas y son listos. Lo ideal, ya que no todos los perros, debido a su funcionalidad, a su origen, van a ser perros de guarda o que van a detectar en su cabeza, van a tener la posibilidad de que alguien pueda ser intruso, pues como un labrador, un golden, son perritos o un bichoncito, son perritos que tienden a pensar que todo el mundo es bueno. Además, tenemos que educar a nuestro perro porque el perro es un animal sociable por naturaleza. ¿Eso qué hace? Pues que si tú dejas que cualquiera lo acaricie, que cualquiera que viene a casa sea simpático y lo manipule, pues el perro va a entender que todo el mundo es simpático, aunque sea un perro de guarda. Eso no quiere decir, no hay que confundir con que al perro no lo toque nadie o a que el perro no sea sociable. Es importantísimo porque todos vivimos en ciudades o tenemos que relacionarnos con gente, que el perro sea un animal sociable, que cuando llegue alguien no se ponga en guardia o que lo pueda tocar o manipular el veterinario, pero sí en situaciones en las que nosotros estamos delante y estamos consintiendo. Para eso es importante que desde que el perro es cachorrito, pues sepa que hay personas que sí son simpáticas y nos tocan y hay otras personas que no. Es decir, no puede el perro ir a saludar a cualquiera que llega a casa, cualquier repartidor, cualquier persona que viene a ayudarnos en casa en una obra. Esas personas cuando llegan, el perro tenemos que o debemos apartarlo y que no lo toquen para que el perrito, pues diga, uy, ha llegado alguien a nuevo a casa, ¿qué está pasando aquí? Eso no quiere decir que fomentemos tampoco el ladrido, ni la agresión, ni lo enfademos. Simplemente pues que el perrito diga, uy, alguien viene y me guarda, no tengo contacto con él, esa persona, ¿quién es? Lo mismo por la calle. No es que no puedan tocarlo mis amigos, es que no lo puede ir tocando cualquiera por la calle, porque entonces el perro va a asociar pues que la gente es simpática y no vamos a explicarle que hay posibilidades de que la gente no lo sea. Evidentemente, la fase de guarda llega con la madurez del perro. Un cachorrito pues puede ladrar un poco, pero puede confundir las señales. Y es muy importante cuando enseñamos a un perrito a guardar que también tenga una base de obediencia. Es tan importante que el perro sea capaz de avisarnos de que hay un intruso como de que nosotros lo controlemos y pues si nos damos cuenta de que no lo es, podamos tranquilizarlo y controlarlo para no haber ningún tipo de problema. Incluso si fuera un intruso, el perro debería paralizarlo, pero no hacerle daño en realidad. Debería evitar esa intrusión sin provocar un daño mayor en la persona incluso que va a entrar en casa, con lo cual es muy importante que el perro sea capaz de guardar, pero también que el perro a un nivel instintivo alto, cuando está nervioso, sea capaz de escuchar a su dueño. Tenemos razas que por mucho que queramos no van a ser capaces de
avisarnos que está entrando alguien o incluso defendernos. Pero ya depende del estilo de vida que tengamos, del tipo de perro que nos guste, pues sí que pueden ser incluso avisadores. También es muy importante ahí que el perro, aunque sea avisador con un equilibrio. Cuando vea un movimiento raro, cuando escuche una voz extraña, cuando el perro ve una situación de estrés en su dueño. Es un perrito pequeño, puede ser incluso un avisador, pero para eso siempre debemos hacer que el perrito esté equilibrado, esté bien socializado y que tenga un control de impulso y de instinto correcto y elaborado durante la fase de cachorro, con una buena relación con nosotros. La Federación Cinológica Internacional dice que es un perro de gran tamaño, imponente y muy bien proporcionado, aunque sin carecer de cierta elegancia. Utilizado para proteger él solo a los rebaños contra los ataques de los predadores. Su selección se basó tanto en sus aptitudes para la vigilancia y la disuasión como en su apego al rebaño. Como resultado de esto, sus principales cualidades son la fuerza y agilidad, así como la dulzura y la devoción hacia quienes lo protegen. Un perro guardián con propensión a la independencia y un sentido de la iniciativa que requiere cierta autoridad por parte de su amo. De cabeza no muy grande en comparación con el tamaño. Las caras laterales son bastante planas. La amplitud máxima del cráneo es igual a su longitud, ligeramente arqueado debido a que la cresta sagital es perceptible al tacto, y dado que la protuberancia occipital es aparente, el cráneo en su parte posterior tiene forma ojival. Las arcadas superciliares no son marcadas, el surco medio es apenas perceptible al tacto entre los ojos. La depresión nasofrontal o stop presenta una leve inclinación. Trufa completamente negra. Hocico ancho, algo más corto que el cráneo, y disminuye progresivamente hacia su extremidad. Visto desde arriba, tiene la forma de una V con la punta truncada y es bien macizo debajo de los ojos. Los labios, un poco colgantes, cubren justo la mandíbula inferior. Son negros o bien marcados en negro, así como el paladar. La dentadura debe estar completa y los dientes deben ser blancos y estar sanos. La mordida, en forma de tijera, en la que los incisivos superiores cubren los inferiores sin pérdida de contacto. Se admite también en forma de tenaza, así como las dos pinzas inferiores que caen hacia el frente. Ojos más bien pequeños, de forma almendrada, ligeramente oblicuos, de expresión inteligente y contemplativa. Su color es pardo ambarino. Los párpados no son nunca flojos y están bordeados de negro. La mirada es dulce y soñadora. La inserción de las orejas a la altura del ojo. Son bastante pequeñas, de forma triangular y redondeadas en la extremidad. Caen pegadas a la cabeza y se presentan un poco más altas cuando el perro está atento. Cuello fuerte, bastante corto. La papada un poco desarrollada. La longitud del cuerpo, desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, es ligeramente superior a la altura a la cruz. La altura del esternón al suelo es casi igual a la mitad de la altura a la cruz, pero nunca inferior. La línea superior bien firme, la cruz amplia. Espalda de buena longitud, sólida. El lomo de longitud mediana. Grupa ligeramente oblicua. Las ancas son bastante salientes. Flanco poco inclinado. Pecho no muy inclinado, sino ancho y profundo. Desciende al nivel de los codos, no más abajo. Su altitud es igual o levemente inferior a la altura a la cruz. Costillas ligeramente redondeadas. La cola desciende por lo menos hasta la punta del corvejón. Es tupida y forma un copete. Se presenta baja durante el reposo, preferiblemente con el final en forma de gancho. Cuando el perro está en acción, se levanta sobre la espalda tomando una forma bien redondeada
y solo la punta toca el lomo. Los montañeses la llaman la rueda, arroundera. Los miembros anteriores son fuertes y están bien aplomados. Hombros medianamente oblicuos, brazos musculosos de longitud mediana, antebrazos rectos, fuertes y bien cubiertos de pelos que forman flecos. Los metacarpos ligeramente oblicuos. Los posteriores presentan pelos que forman flecos más largos y tupidos que los anteriores. Vistos de atrás, se encuentran perpendiculares al terreno. Muslos bien musculosos, no muy largos y medianamente oblicuos, bien formados. Las rodillas medianamente anguladas y se encuentran en el eje del cuerpo. Piernas fuertes de longitud mediana. Corvejón ancho, delgado y medianamente acodado. Los pies un poco alargados, compactos, con dedos un poco arqueados. Los posteriores presentan espolones dobles y bien constituidos. Los anteriores, a veces espolones simples o dobles. En movimiento, el perro de montaña de los Pirineos es poderoso y suelto, nunca pesado. Es más amplio que rápido y no carece de cierta elasticidad y elegancia. Las angulaciones le permiten una marcha sostenida. Su piel es gruesa y flexible. Presenta a menudo manchas de pigmentación sobre todo el cuerpo. El pelo bien tupido, liso, bastante largo, suelto y áspero en los hombros y en la espalda. Más largo en la cola y alrededor del cuello, en donde puede ser ligeramente ondulado. En el pantalón, más fino, lanudo y bien tupido. La cara interna de pelos también es tupida. Los veremos en color blanco o blanco con manchas de apariencia gris, pelo de tejón o vallo oscuro, amarillo pálido o naranja en la cabeza, las orejas y el nacimiento de la cola. Las manchas pelo de tejón son las más apreciadas. Para mantener en buen estado tanto la piel como el pelo, deberás cepillarle frecuentemente con una carda suave y aplicarle un buen acondicionador en spray que evite destirones o lo partas y lo mantenga perfectamente hidratado. Báñale siempre que esté sucio, pero de manera periódica hazlo cada 20 días o un mes con un champú de hidratación alta, preferiblemente que contenga aceite de almendras y realzador del color si ves que necesita que se reavive. Estos no contienen tintes que acaban estropeándolo y volviéndolo amarillento. No frotes, masajea. Una vez bien aclarado, ponle un hidratante también de aceite de almendra o de bisón. Déjalo actuar el tiempo indicado y vuelve a enjuagarlo. Asegúrate que no quedan rastros de producto. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templadito para no quemarlo o deshidratarlo, ayudándote de la carda. Alimentarle correctamente es crucial para su salud y bienestar. Busca siempre un pienso de alta calidad que esté formulado para razas grandes y que cubra todas sus necesidades nutricionales. Que todos sus ingredientes sean aptos para el consumo humano y con un balance adecuado de proteínas, grasas, carbohidratos y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Durante la etapa de crecimiento, como en todas las razas grandes, deberemos evitar que éste sea demasiado rápido, ya que esto le puede acarrear problemas de salud, especialmente en las articulaciones y huesos. Busca que contenga una buena fuente de proteína animal, como el pollo, el pavo, la carne de res o el salmón. Grasas saludables, vitaminas y minerales equilibrados para que tenga un desarrollo adecuado. Hasta los 6 meses es un periodo crítico en el que es aconsejable alimentarle 4 veces al día. Su estómago es pequeño y lo recomendable es que le des pequeñas porciones de manera frecuente que le ayuden a mantener sus niveles de energía sin sobrecargar su sistema digestivo. Entre los 6 meses y el año, con 3 porciones diarias será suficiente. Un cachorro regordete no debe parecerte gracioso, porque ese peso de más
pone en riesgo su salud. A partir del año, divide su ración en 2 partes y hazlo teniendo en cuenta su nivel de actividad. Es importante, para cualquier edad y raza, remojar siempre el pienso para que no tenga necesidad de beber mucha agua, porque cuando está seco produce mucha sed, y evitar alimentarlos 2 horas antes y después de hacer ejercicio. En cuanto a su salud, de cachorrillo deberás evitar que dé saltos, haga demasiado ejercicio llegando a fatigarse y los suelos duros. Lo ideal son juegos suaves en superficies blandas como el césped. Los cachorros de razas grandes tienen un periodo de crecimiento rápido y sus huesos y articulaciones están en desarrollo hasta que alcanzan la madurez. Durante este tiempo, sus placas de crecimiento están abiertas y son susceptibles de lesiones. El ejercicio excesivo también puede llevar a un desarrollo desigual de músculos y ligamentos, lo que puede desestabilizar las articulaciones y aumentar el riesgo de lesiones. El perro de montaña del Pirineo es en general una raza rústica y longeva, especialmente si proviene de líneas bien seleccionadas y criadas con criterio. Sin embargo, como todo perro grande y de evolución antigua, existen algunas patologías hereditarias a las que la raza tiene cierta predisposición genética, como es el caso de la displasia de cadera y codo, entropión y ectropión, cataratas juveniles y displasia de retina, torsión gástrica, de ahí la importancia de remojar el pienso y de guardar las horas respecto al ejercicio, aunque esta no es una enfermedad hereditaria. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará entre los 10 y 12 años, situándolos por encima del promedio de otras razas grandes. Su estándar nos dice que en los machos la altura a la cruz ha de ser de 70 a 80 centímetros y en las hembras de 67 a 75, con una tolerancia por encima o por debajo de 2 centímetros, siempre que se correspondan perfectamente con el tipo. Rafael Fernández de Zafra, abogado, miembro de numerosos clubes de raza, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, y ante todo, un enamorado y apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta una de sus entrañables historias. Hoy os voy a traer desde mi memoria el recuerdo de los montañas del Pirineo que tuvo mi abuelo y aparecieron en nuestra vida con una preciosa historia. Estábamos pasando unos días en París, en el barrio latino, en la Rue de Saint-Jacques, y una tarde vimos pasear a una abuelita pequeñita, con un gran perro blanco y otro de color leonado, ambos de pelo largo. La abuelita pequeñita iba en medio de aquellos 2 perros como si fuera un pequeño espíritu parisien custodiado por aquellas 2 inmensas moles peludas. Mi abuelo se interesó en uno de ellos, en el gran perro blanco, y le preguntó que qué raza era. Y ella le dijo: «Monsieur, es un gran patú». «¿Un gran patú?» «Sí,
También se le conoce por montaña del Pirineo. Ah, qué bonito. Dice, sí, y además es muy buen guardián. Y le cuento más. Los castillos de Foix, los castillos de Lourdes y las posesiones de Versalles eran guardadas por estos perros. A mi abuelo Rafael aquella historia le encantó y al llegar a España el propósito fue buscar estos perros. Y los encontramos. Mi abuelo Rafael encontró un macho de una familia que lo tenía en un gran chalet en la zona este de Málaga y que, por no poderlo atender, querían regalarlo a una buena casa. Y ese fue el primero que entró en casa. Le pusimos juncal por un perro muy afamado de otros amigos que guardaba muy bien. Y tras ello tocó buscar la perra. Encontramos a un señor que era cartero trabajando al servicio de correos, que tenía unos, pero no eran puros, eran mestizos con mastín español y mi abuelo le perdió interés a aquellos perros. Pero conseguimos, mediante un señor que tenía un acuario en el cual vendían peces y perros, llamado Acuarios Málaga, el propietario era don Miguel Trujillo, tenía un criadero que se llamaba Vallehermoso, sito en la zona de Villarrosa, que era frente al aeropuerto de Málaga. Y este señor nos consiguió una hembra. Bautizamos a aquella hembra con el nombre de Ginebra. Y Juncal y Ginebra fueron los pioneros en el almacén de mi abuelo como los primeros montañas que yo conocí. Estos perros estaban allí como perros de guarda y mi abuelo encantado porque pasaba mucho tiempo cepillándoles, arreglándoles y teniéndoles blancos como si fueran palomas. Espero que os haya gustado esta anécdota que os traje desde mis dulces recuerdos de tantos años que me han permitido, gracias a mi familia, a mi afición y a las exposiciones de morfología canina, el poder descubrir tantísimas razas bellas. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Ahora también puedes dejar tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcasts y YouTube y tu valoración dando un like o marcando 5 estrellas. Esto hará que cada capítulo tenga mayor difusión y llegue a quien aún no lo conoce. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo capítulo. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.